domingo, o sea, el próximo es el segundo, el tercer domingo ellos se hacen cargo de la reunión y vamos a estar nosotros como yendo a Villa La Angostura para recibir el mensaje, para recibir sus canciones y para ir manteniendo la comunión con aquella iglesia que nació de San Martín y que tenemos el privilegio de poder disfrutar. Así que los de San Martín, los de Bariloche, vamos a estar compartiendo todos juntos esta oportunidad que nos da este recurso. Por lo demás, esta semana estuve con bastante lucha para poder preparar un mensaje, después de haberlo dejado hablar a Imaretti, ya no da la medida, y hay un pasaje que me estuvo dando muchas vueltas en la cabeza, que es el de 2 Corintios. 2 Corintios, el capítulo 4. El tema de hoy es que tus metas no pongan en peligro tu fe. O sea, que no entres en crisis de fe a causa de tus metas. Lo que vos te propongas, lo que vos digas, esta va a ser la meta para mi vida, tené cuidado, porque muchas veces, si una meta se nos pone un poco difícil de alcanzar, a veces terminamos echándole la culpa a Dios. Y ¿sabes una cosa? Algo que tenemos que empezar a tratar de llevar bien son nuestras emociones. Algunos piensan que el Evangelio no tiene que ver, que al contrario, hay que anular el corazón para poder vivir una vida que a Dios le agrade. Pero Dios no quiere que nos divorciemos precisamente de nuestras emociones. Él nos ha hecho que tengamos un espíritu, un intelecto y emociones. Y no es que tenemos que anular una parte, cercenar una parte para satisfacer a Dios. Porque, viste, siempre se dice como que la vida cristiana tenemos que dejar de sentir porque si no sería todo aburrimiento, todo sería... Y no es así. Dios lo que está buscando es nuestro corazón para que podamos encontrar satisfacción plena. La satisfacción plena de la vida en Cristo. Y no es un juego intelectual, no es que, bueno, ay, soy feliz permanentemente porque cuando llegue allá deberíamos ser así. Pero acá nuestras emociones funcionan en el contexto limitado del presente también. Reaccionamos muchas veces más a lo que vemos que a lo que sabemos. Entonces este capítulo 4 precisamente nos dice que el primer paso que hizo Dios cuando entró en la vida nuestra, cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones, fue ir al corazón nuestro. Dice en el capítulo 4, versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros, que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí
por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Vamos a tener una oración. Padre amado, quiero darte gracias, Señor, por permitir que a nosotros llegaran los pensamientos de este hombre tuyo, que no hacen más que reflejar tu mente, Señor. Te pedimos que nos des la capacidad para entender este pasaje y aplicarlo victoriosamente a nuestra vida, para aplicarlo inclusive emocionalmente a nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad que tenemos de profundizar en tu palabra y en nosotros mismos. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Aparentemente siempre tendríamos que vivir como Flanders, ¿no? El de los Simpsons. Ese pobre tipo que permanentemente debe vivir con una sonrisa en sus labios, a pesar de Homero, que lo tiene de vecino. Y sabes una cosa, no somos tan así. Somos seres que estamos todavía contenidos en vasos de barro, lo acabas de leer. Pero dice que cuando Cristo llegó a nosotros, Dios entró a nuestras vidas y resplandeció nada más y nada menos que en nuestros corazones. ¿Por qué en nuestros corazones? ¿Por qué no en nuestras mentes? Porque nuestros corazones son el centro de nuestro ser. El elemento motivo. Mirá, Platón decía que el carruaje de nuestras vidas es el cuerpo. Mi intelecto, mi pensar, mi bien pensar, es el que decide a dónde vamos y cómo vamos. Y los caballos son las emociones. Realmente todo el poder, la fortaleza nuestra, funciona, se pone en acción, sí, solo sí, nuestras emociones son afectadas y son tocadas. Por eso Dios resplandeció en nuestras emociones. Para Dios son muy importantes. El corazón, residencia de las emociones, es a donde Dios quiere llegar, precisamente para producir los cambios que nuestras vidas necesitan. En Hebreos 4:12 habla precisamente de que la palabra de Dios, este material que Él nos ha dejado escrito, fue dado para que entrara en nuestros corazones y pueda discernir nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y sabes una cosa, tenemos que tener en cuenta en primer lugar, versículo 7, bueno, nos dice eso que hablamos recién, que estamos en vasos de barro, y ese tesoro en vasos de barro, muchas veces el vaso de barro nos juega en contra. Pero dice en el 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Vos sabés que considero que el versículo 8 es más aplicable a nosotros, tal vez a cristianos de otros lugares, o esperemos que no tengamos que vivir el 9, donde dice perseguidos, pero no desamparados, para poder comprobar que en medio de la persecución, en medio de los enemigos, nosotros vamos a necesitar ese amparo de Dios. Nosotros no estamos perseguidos en ese nivel en este momento y tampoco estamos derribados. Así que me quiero quedar un poco en el versículo 8, donde dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Y vos sabés que el tema de la angustia, la ansiedad, es consecuencia de que nosotros muchas veces planteamos en nuestra vida sueños, realizaciones que queremos alcanzar y que por momentos se nos hacen inciertas.
¿Quién no quisiera tener una Toyota, una Amarok? ¿Quién no quisiera ir de campamento? Un chico quiere ir de campamento, pero no depende solamente de lo que su voluntad desea. Muchas veces dependemos de las circunstancias o de otras personas. Un chico que quiere ir de campamento y no sabe si los padres le van a dar permiso, entra en un proceso de incertidumbre. Y la incertidumbre te produce muchas veces ansiedad, angustia a veces también, porque si es muy grande el deseo y no depende de vos, puede llegar a angustiarte. Ahora, esperamos que algo pase, pero no hay seguridad, y es cuando es que no podemos controlar la situación. Y cuando te dicen sí, ¡wow! Gloria. Y cuando te dicen no, la reacción es ansiedad, bronca o ira. ¿Sabes? Cuando las cosas se interponen en lo que queremos hacer, en lo más profundo de nuestro ser, reaccionamos muchas veces amargamente, victimizándonos o victimizando a otros. Y acá, sin embargo, dice que estamos atribulados, con problemas. No siempre alcanzamos lo que queremos, pero no estamos angustiados. ¿Por qué? Porque sabemos darle la verdadera medida a la circunstancia. Y tenés que saber que lo que te genera ansiedad son metas inciertas, metas en las que vos no podés avanzar si las circunstancias o los demás no te ayudan. Y el otro dice en apuros, mas no desesperado. La palabra desesperado en el griego original es exaporeo, quiere decir que no hay camino, no hay posibilidad. En el capítulo 1, versículo 8, en 1 Corintios, el apóstol decía, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza. Perder la esperanza es entrar en desesperación, es entrar en desesperanza. Y es el mismo verbo el que se aplica en el 1.8. Y hay momentos en la vida en que podés entrar en un proceso de desesperación que te puede llevar a algo que puede ser muy largo y muy grave, que es el desánimo, que es la depresión. Cuidado con esto, porque muchas veces la causa de la depresión es tener metas imposibles. Una meta imposible hace evidentemente que nosotros nos sintamos que no hay camino posible para alcanzarla. Y, ¿sabes una cosa? Sabemos que tenemos deseos carnales, ¿sí? Y los podemos discernir, creo que los podemos discernir, y podemos controlar, decir, no, este apetito no es algo que Dios bendice, y lo sujetamos. Pero hay veces que incluso tenés deseos espirituales que no se concretan. Un deseo espiritual, quiero una mujer que dice, el sueño de mi vida, mi realización es tener una familia en Cristo, hijos sujetos, y que podamos realmente ser felices a través de eso. Ahora, ese puede ser un deseo espiritual bueno, pero no lo pongas como una meta de realización personal, ¿se entiende? Porque si vos lo pones como una meta, podés llegar a encontrarte absolutamente frustrado, porque es una meta que no depende de vos, depende de tu esposo, depende de tus hijos, depende de tu esposa, depende de circunstancias. Entonces, hay que tener cuidado y ser sabios cuando Dios pone en tu corazón deseos espirituales. Dios produce, dice en Filipenses 3.9, dice,
que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. O sea, cuando Dios pone un sueño en vos, también va a poner los elementos para que ese sueño se haga realidad. Ahora, un sueño, un deseo, no lo establezcas como meta. ¿Se entiende la diferencia entre meta y...? Porque en la meta está involucrado, inclusive hasta tu fe. Porque decís, por ejemplo, ¿cómo no se va a convertir mi esposo si yo oro a Dios? Perdón, ¿saben que Dios tiene deseos también? Y que no se cumplen. Pero son deseos. El deseo de Dios en Ezequiel, capítulo 38, 18-32, dice, yo no quiero la muerte del que muere, arrepiéntanse y vivirán, dice Dios. En Pedro, ¿se acuerdan? 1 Pedro 3:9, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero es un deseo de Dios. Dios sabe que eso lamentablemente no se va a cumplir, pero es su deseo. Él no quiere que la gente se pierda. Y vos tampoco tenés que querer que la gente se pierda. Pero vos sabés muy bien que la gente tiene, dado por Dios, la posibilidad de decir sí y la posibilidad de decir no. Un hijo, vos lo vas criando y lo llevas a la escuela dominical y anda muy bien, como le pasó a mi vieja conmigo, y cuando llegué a los 13 años, dejé de ir a la escuela dominical, dejé de creer en Dios, y mi mamá entró en depresión. Yo fui uno de los elementos. Después mi papá ayudó, ¿viste? La vida te pone elementos, pero yo fui una importante carga en la vida de mi mamá. ¿Por qué? Porque no se cumplió su meta. Ahora, ¿querés que te diga una cosa? Ahí es donde necesitamos sabiduría. ¿Dios tiene metas también? Sí. Y sabes, esas metas se van a cumplir. Porque un día Dios va a venir, va a buscar a su iglesia, la esposa de su hijo, y después va a terminar su plan para con Israel, y es inexorable. Finalmente se va a establecer el gran trono blanco, y la justicia de Dios va a ser por siempre, para siempre. La meta de Dios es inexorable y se va a cumplir. Y en eso depositamos nosotros nuestra fe. En eso depositamos nuestra fe. Pero de aquí a allá seguimos en vasos de barro. De aquí a allá estamos en un contexto en los cuales Dios va a cumplir sus propósitos, por un lado, dando tiempo para salvación a muchos. Pero está tolerando, sí, pero por amor a nosotros esperó para encontrarte a vos y a mí, esperó 2000 años. Y mientras tanto, evidentemente Dios tiene propósitos que no entendemos. Y tenemos que movernos en la incertidumbre muchas veces de qué es exactamente lo que Dios está queriendo para nosotros. Ahora bien, lo primero, no hagas un deseo, una meta alegremente. Una meta que dependa de los demás. Yo anoté, cuando fijes una meta, asegúrate que dependa absolutamente de tu persona. No debe estar dependiendo de nadie más ni de circunstancias. La única persona que puede sabotear tu meta o arruinarla debe ser vos. Debe ser vos. Y Dios en su sabiduría nos ha dicho que en 1 Tesalonicenses 4:3 que su meta para vos y para mí es nuestra santificación. ¡Wow! ¡Qué aburrido! La santidad, sí, pero ¿sabés qué pasa? No entendemos lo que viene con la santidad. Con la santidad viene verdaderamente el gozo, el placer, emociones que se empiezan a satisfacer, pero desde adentro y no desde afuera. ¿Por qué? Porque estás en una comunión profunda con Dios. En la santificación nuestra, lo que aseguramos es la comunión con el Señor, profundamente. Y Él está esperando, pero Luis, yo tengo que seguir viviendo. Sí, seguir viviendo, pero no le pongas a los demás, permíteme,
Estamos en la era de la gracia. Estamos en la era de la gracia. Cuando Dios establece esta era de la gracia, nos da la posibilidad de ser salvos a través de su Hijo. Y nos da aparte la libertad de administrar bien esa salvación. Cuando vos aceptás a Cristo, vos sabés que no es por obra. Es un regalo que Dios te otorga. Y es peligrosísima la gracia de Dios. Es muy peligrosa porque cuando Dios te entrega la salvación, no te está poniendo condiciones. A partir de allí está el tremendo riesgo de que la uses mal, de que abuses de esa gracia. Si no fuera así, el apóstol Pablo no diría en el capítulo 6, comienza la discusión en ese capítulo imaginando a un judío que le dice, bueno, entonces pequemos para que la gracia abunde. Porque evidentemente cuando la gracia es entregada ilimitadamente, la salvación es para siempre, vos podés decir, bueno, pero entonces si ya no tengo que hacer nada más, puedo hacer lo que quiero. Y el apóstol Pablo termina diciendo, si vos sos salvo de verdad, si el Espíritu Santo entró en tu vida, es ilógico que estemos pecando. Porque el Espíritu Santo que resplandeció en nuestros corazones, empieza una transformación nuestra. Si hay mucha lucha con la carne, porque la carne te va a hacer la batalla permanentemente, acordate, somos vasos de barro, pero si vos tenés una buena comunión con ese Espíritu Santo que vive en vos, porque Dios está en todas partes, pero está en vos, en una relación personal e íntima. Busca en tu corazón esa luz que está puesta allí. Pero no que te quedes mirando siempre hacia afuera, anda hacia adentro. Es necesario que tengamos momentos de reflexión y de encuentro con Dios. No sirve el buenas noches, Señor, cuídame en la noche, o el buenos días, Señor, acomodame el día como motivo de oración, o como oración absoluta. Tenemos que tener una comunión con el Señor. ¿Para qué? Para que nuestros corazones se alineen con su voluntad. Evidentemente, las emociones son los caballos. Y tu mente y tu raciocinio tiene que decidir cómo ir, a dónde ir. Y lo bueno es que la meta, el camino, sean igualmente importantes. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo gobernar mi corazón? ¿Cómo puedo estar atribulado en todo, pero no angustiado? Sabiendo a quién tenés al lado tuyo. No consideres las metas imposibles absolutamente. Porque cuando Dios te pone, y sobre todo asegúrate que sea una meta de Dios. Porque muchas veces ustedes me conocen y soy medio hiperactivo y tengo sueños y voy detrás de ellos. Y a veces me tengo que detener a pensar, porque hay veces que nos vienen ideas, querés copiar modelos, ves cosas que funcionan y decís, este es el camino. Y bueno, puede ser, pero hay veces que no. Y viste, una vez me enseñaron cuando estaba estudiando que la voluntad de Dios es como las puertas de un aeropuerto o del supermercado de Anónima, que ya llegaron acá también. Esas que se abren mágicamente cuando vos llegás a la puerta. Y Dios te va a abrir puertas y te va a cerrar puertas para conducirte. Entonces, este es el camino, decimos, y allá voy. Y encontraste la primera puerta que no se abrió. Un obstáculo a tu meta. Y ahí es donde tenemos que detenernos un segundo a pensar. Si es una meta en la cual yo no tengo el control, porque no hay picaporte, evidentemente depende de otras cosas. Y ahí es donde tengo que usar mi mente y no agarrar a patadas a la puerta. Determinar si es Dios el que me la está cerrando para que escoja otra alternativa o son oposiciones que nos hace
el enemigo también, porque también el enemigo nos va a presentar. Y ahí es donde necesitamos mucha sabiduría. Ahí es donde necesitamos la gracia de Dios, diciéndole, Señor, ayúdame. ¿Sigo por acá o no? Espero, porque hay veces que también hay que saber esperar el momento adecuado. Esperar, porque te puse el ejemplo de una madre, de un padre que quiere tener una familia absolutamente cristiana. Y sabes una cosa, con la misma gracia que hemos sido tratados, tenemos que tratar a las personas que nos rodean. Porque si no nos convertimos en controladores. En personas que imponemos nuestro modelo a los demás. Una vez escuché decir a un tipo que nunca un satanista lo insultó por no querer aceptar al diablo como su Dios. Pero que sí había escuchado maltratos de cristianos que amorosamente lo querían llevar a su Dios. Pero se ve que se encontró con cristianos que no eran tan amorosos y estaban intentando imponer, como en algún momento en las guerras religiosas se nos intentó imponer una religión por la fuerza. En el caso de Cristo, Él viene actuando en gracia. No hay inquisición en Jesucristo. No hay un forzar. Dios está esperando en Cristo tu respuesta afirmativa, tu entrega voluntaria, y Él te va a coronar de las más grandes satisfacciones. Y después puede ser que la vida presente dificultades y estemos atribulados, pero nunca vas a estar angustiado. Puede ser que te enfrentes a una meta gigantesca y haya momentos en que vos digas, me abandonó. Mira, en Salmo 13, habla David. Salmo 13. Y fíjate cómo empieza, ¿no? ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Vos ves la situación de David? Estaba sintiéndose absolutamente frustrado, a merced de sus enemigos, absolutamente ¿hasta cuándo me abandonarás? Para siempre. ¿Hasta cuándo vas a esconder? ¿Nunca lo sentiste eso? Sinceramente. No debemos sentir eso. Pero hay veces que llega, porque se hace elusiva tu vida. Y no te hablo de tu vida carnal, tu vida espiritual. Se te escapan esas metas por las cuales vos venías trabajando y deseando hacer las cosas buenas que te propusiste hacer para Dios y con Dios. Y vos decís, pero, ¿qué está pasando? Y la frustración se extiende. ¿Te acordás cuando Moisés mató a un egipcio porque estaban castigando a ese egipcio a uno del pueblo de su pueblo? Él consideró hacer exactamente lo bueno y le costó 40 años criando las chivas del suegro. ¿Te acuerdas de Pablo después de su conversión? Vamos, 14 años esperando a que lo fueran a buscar. 14 años. ¿Vos crees que no hay tiempos de Dios? Porque en esos tiempos de espera muchas veces Dios está trabajando en tu vida, en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos está preparando. Porque ¿sabes una cosa? La meta de la santificación es que nos parezcamos cada vez más a su Hijo, Jesucristo. No es fácil, ¿no? Que vayamos ganando un cada vez más eterno y grande peso de gloria. Tendrá trascendencia allá, pero se puede cambiar desde acá.
Una mujer que quiere que su esposo se convierta o su hijo se convierta y empieza a presionarlo, invitar hermanos de la iglesia para que charlen, cenen, conversen, les prediquen. Porque cuando invitan a mí me invitan, es porque hay que predicarle a alguien, ¿viste? No, mentira, no es tan así, pero en muchos casos, las personas cuando no saben qué más hacer, recurren a lo que pueden y empiezan a presionar, a presionar, a presionar. Y muchas veces se va la alegría, entra la depresión. ¿Y sabes qué? Se convierten a veces en mártires. Personas que terminan alejando a los suyos de sí mismos. Cuando en realidad lo que tenemos que buscar en ese proceso de santificación, la alegría. Vos decís, pero mi esposo no se convirtió, pero no se va a convertir por tu cara de pomo. Tu hijo no se va a convertir porque te conviertas en un controlador. Evidentemente que hay límites que Dios pone. En mi casa no, vos sabés. Hay límites que mientras es chico está en tu casa. Pero no se hace la conversión por un esfuerzo personal encima de la persona. Yo creo que tiene más poder de atracción el gozo, la alegría, una vida de satisfacción. Vos sabés que lo conté muchas veces, y disculpen que me convierto en autorreferencial, pero a mi hermana le pedí que me predicara, yo le pedí que me predicara. ¿Por qué? Porque yo era un fracasado. Había probado todo, y no andaba. Y sabes una cosa, mi hermana, cuando yo le dije, ¿sabes qué te envidio? ¿Qué me envidias si yo no tengo nada? Me dijo. ¿Y sabes una cosa? Le envidiaba todo, lo que tenía. Y no tenía nada acá, pero tenía todo en él. Y tenía alegría, tenía gozo, y tenía aventura, y tenía crecimiento, y una familia. ¿Y sabes una cosa? Eso empieza con entregarle a Dios lo que no podemos hacer nosotros. Y desde esa entrega no quiere decir me olvido, lo desatiendo. No, es amar, servir, atender con alegría. Porque sabes una cosa, Dios está involucrado. Cuando yo me meto a forzar, le estoy sacando el lugar al Espíritu Santo para actuar. Pero no predicás, sí predicás. Y sobre todo dentro de un hogar, predicás con todo tu ser, con todos tus movimientos. Cuando uno se enoja, cuando uno se aira, dio un mensaje también. Cuando uno tiene una cara de pomo que se la pisa, está dando un mensaje también. Y vas a contrarrestar en 5 segundos lo que va a hablar tu boca. Hablamos constantemente. Acá David empezó de esa manera, ¿no? Pero sabes una cosa, David tenía conocimiento de Dios. Porque el tema de la depresión se da porque la meta es imposible o porque no conocemos a Dios también. Porque en Dios las metas imposibles vos sabés que no existen. Si Dios la puso en tu corazón no es. Y si no, vos fíjate él. Mira cómo termina el versículo 5. No se soltó de Dios. Dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré, oh Jehová, porque me ha hecho bien. Y en el Salmo 43, el versículo 5, también se pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. ¿Sabes que tenemos todo para ser verdaderamente felices? Y cuando no somos felices, cuando el gozo de Dios no se manifiesta y estamos siempre deprimidos, depresivos y deprimiendo, es sencillamente
porque algo se está entrometiendo en nuestros sentimientos, con lo que yo quiero alcanzar. Y si son personas, me enojo con las personas. Mira, Aristóteles decía, trata a las personas con gracia, mirá, o la palabra que fuera semejante. Él decía, sé amable con toda persona que conoce, porque está librando una gran batalla. Toda persona. Toda persona está en este mismo mundo que vos. Y todos estamos en este valle de sombra de muerte. Toda la gente está viviendo con un proceso de angustia y muerte. Todos. Por eso seamos respetuosos de las personas. Vivamos el gozo de la salvación. Amemos a Dios por lo que Él nos ha amado y hecho por nosotros. Y tengamos paciencia. No dejemos de hablar de Cristo. Porque dice, creí, viste en el versículo 13, por tanto hablé. No dejemos de hablar. Pero el hablar no quiere decir forzar. Sea una familia, un familiar, sea un amigo, un compañero de trabajo, sea un estudiante que te acompaña en el curso. Sea quien sea, que esa persona descubra que vos sos diferente, pero no por una careta, porque somos diferentes y tendríamos que vivir de una manera distinta. Yo a veces veo yo no soy un tipo de sonrisa fácil, salvo que se caiga alguno, ¿viste? Y esas cosas. ¿Viste los bloopers y todas esas cosas? No, pero veo que en todas las transmisiones que se hacen religiosas, es con la sonrisa permanente en la boca. Y tampoco te estoy diciendo, también los que venden jabón hacen lo mismo, ¿no? O sea, todo el mundo con la sonrisa, porque la sonrisa habla de un bienestar, habla de una satisfacción interior. Pero no seamos fallutos con la sonrisa. Realmente vivamos una vida que pueda arrancarte sonrisas. Y esa vida es la que Cristo te puede dar. No te la puede dar otra persona. Ahora, precisamente voy a decir, pero ¿cómo hago para vivirlo así? Mira, en Romanos 8, 28, mientras lo buscas, C.S. Lewis, un hermano nuestro y un gran pensador cristiano, decía, el verdadero Hijo de Dios está a nuestro lado. Está comenzando a transformarte para que seas semejante a Él. Es como que está al lado tuyo con una transfusión directa y Él te está queriendo transformar. El Espíritu Santo que está dentro tuyo, que está dentro mío, lo que está buscando es que te parezcas al Señor Jesús. Romanos 8, 28, pasaje muy conocido. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Es verdad o no? No es que todo te sale bien, pero todo, aún los problemas, aún los fracasos en Cristo, te van a transformar. Y a la larga te ayudan a bien. Dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos predestinó para que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Pues decir, bueno, pero se va a frustrar, Dios. No, porque la transformación total será el día que nos lleve. Ahí seremos iguales a la imagen de su Hijo. Y acá, mientras estamos acá, no te quedes esperando que ocurra eso. Dale lugar al Espíritu, prepárate a cambiar, porque Él lo que quiere es que acá en la tierra se vea a su Hijo en vos y en mí. ¿Sabes una cosa? La iglesia está reemplazando a Cristo en su función y en su identidad. Nos llamaron cristianos porque éramos, según los que nos llamaron así por primera vez, pequeños Cristos. Bueno, porque veían a aquellos cristianos. Si vieran a los cristianos de hoy, no sé. Porque el cristianismo de hoy es muy contemporizador. Pero después voy a eso.
Filipenses 1. ¿Qué pasa? ¿Quién me llevó? Acá está, lo encontré. Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que resplandeció el día que recibiste a Cristo en tu corazón, es aquel que va a perfeccionar su obra hasta el día de Cristo. Él está queriendo trabajar en vos. Tu meta debería ser, Señor, me quiero parecer a tu Hijo. Trabaja en mí, cambiame. Porque ¿sabés quién puede hacer fracasar esa meta? Vos, yo. El que nos opongamos a la santificación depende de nosotros. Pero es una meta posible, aunque parezca imposible. ¿Quién se puede parecer a Cristo? Bueno, pero es posible en Cristo. Y en capítulo 3, versículo 21, el cual también transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Sabe que la transformación va a ser completa? Vamos a ser seres como Jesucristo. No dioses, entendamos, por favor, la diferencia. Pero vamos a poder tener un carácter que puede actuar en gracia permanentemente. Un carácter satisfecho en Dios. Un carácter completo, pero además un cuerpo eterno. No vamos a morir. Ahora, si sabemos esas cosas, tenemos que ayudar a que nuestros pensamientos se alineen. Colosenses 3. Nueve y 10. Dice, no os mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pero entonces estamos hablando de muerte. Sí, en el pasaje de 2 Corintios dice que estamos a muerte permanentemente. Jesús no nos mintió, dice, el que quiera ser mi discípulo, muera. Tome su cruz y sígame. Ahora, ¿para qué? Para que nuestra muerte permita que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. ¿Y vos creés que la vida de Jesús en nosotros es menor que la vida que yo puedo decidir o tener? No. Yo te animo a probar eso de dejarlo actuar a Cristo. Había un libro de Seldon, a mí me gustó mucho, algunos dicen que es un libro para generar paranoia, pero no, él dice, en ese libro se hace una proposición, en sus pasos se llama el libro, y es preguntarse ante cada decisión, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús con el hijo que no quiere recibir a Cristo y que anda medio extraviado y que no le interesa? ¿Qué haría Jesús? ¿Lo forzaría? ¿O le mostraría? Porque Jesús en el mundo anduvo y no obligó a nadie. Y sin embargo todos tuvieron manifestaciones de su gloria. Llevémoslo a la gente a Jesús. Hay 5 obstáculos para poder alcanzar esas metas imposibles que vos tenés y que yo tengo. Primero, la inseguridad. No, pero soy de lo último, soy de lo... El apóstol Pablo en no lo vamos a leer, 1 Corintios 15, del 6 al 11, él dice que es el último de los apóstoles, que fue el último al que el Señor se le apareció, como a un abortivo, dice. Yo era tan poca cosa que perseguía a la iglesia de Dios.
No había razón para que yo sirviera al Señor. Pero termina diciendo algo, pero he trabajado más que, porque los menciona a los apóstoles. Dice, pero he trabajado más que todos ellos, mas no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y si vos tenés inseguridad, otro elemento, la debilidad, soy débil, no puedo. Dios escogió al débil. Dios no escoge los fuertes. Tenés la seguridad de que la gracia de Dios se va a manifestar para que puedas alcanzar esas metas que vos tenés. A veces hay tiempo para que eso ocurra. No, seguramente va a tener que pasar el tiempo para que las alcances. Pero ¿sabes una cosa? Persistí en la meta. Persistí en el camino a la meta. En Colosenses 4, 5 y 6 habla de que tratemos amablemente también a todos los demás. La ira no puede estar presente en nosotros. Si hay ira en nosotros es porque no hemos entendido de que la meta no se realiza pasando por encima de los que se me oponen. Gandhi creo que era el que decía que la violencia se manifiesta cuando no podemos tolerar el pensamiento diferente del otro. Y ahí estamos, en el mundo estamos así. Porque cada uno tiene sus metas y en pos de sus metas va, y cuando se le puso uno en el camino, vos ya sabes lo que está pasando. Políticamente en Argentina, Colombia, Venezuela, Estados Unidos y el mundo. Porque el ser humano actúa carnalmente. Jesucristo enseñó la gracia, no la ley. Porque siempre la ley termina siendo del más fuerte. Cuando hay uno muy fuerte, se impone hasta las democracias, se impone a todo. La contemporización en Hebreos, este sí lo vamos a leer, Hebreos 13. Hebreos 13, 7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con vianda, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. ¿Sabes qué dice? Tener una línea de conducta constante, permanente. Porque hay una forma de contemporizar. Empezamos a buscar las viandas con las que la gente se va a acercar a Dios. ¿Sabes qué? No estamos para engañar a la gente. No estamos para cautivar a la gente con los recursos del mundo. A la gente tenemos un solo recurso para alcanzarlos, el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y tenemos que hablar, sí, hablar constantemente de Jesucristo. Hacemos una carrera de bicicleta, se habla de Cristo. Hacemos un locro, se habla de Cristo. A Cristo no podemos callarlo. Pero ¿sabes una cosa? Sabemos muy bien que no podemos contemporizar ni rebajar el mensaje. Hay un solo mensaje, conocelo profundamente. Saben que estamos por empezar el plan No Calles. Espero que se sumen mañana al día de oración, porque no podemos callar. Pero también acordate de lo siguiente, no todo el mundo va a aceptar a Cristo. No hay frustración en hablar de Cristo, no hay tristeza. Mira, con Claudia hemos viajado a Junín de los Andes, ustedes saben cuánto nos costó Junín. Pero cada vez que íbamos, aciertos, desaciertos, a Fraga, no sé, una vez me acuerdo que Claudia me dice, ¿por qué estoy contenta? Porque estamos haciendo lo que teníamos que hacer. Habíamos predicado, no habían aceptado a Cristo esas personas. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo pone gozo en tu corazón a pesar de los resultados. Viví eso intensamente. Y por último, el enemigo más peligroso, el orgullo. El orgullo
que puede fabricar metas que no son espirituales. Y bueno, ya terminando, en Santiago 4:6-7, 1 Pedro 5:5, repiten un principio de Dios de Proverbios 3:34. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay veces que las metas no se concretan. Yo hace 30 años que estoy persiguiendo una meta y todavía no se termina de concretar. Tenés un peligro. Decir, soy un inútil, soy un fracaso, soy una basura, y empezás a ponerte en mártir. Dios no quiere eso. Tampoco puedo decirle, Señor, no estuviste actuando, yo hice todo y vos no hiciste nada. ¿Hasta cuándo? Le preguntaba, ¿no? David a Dios. Y sabes una cosa, Dios está trabajando, pero a lo mejor no es al tiempo también. Y otra cosa, en mi meta intervienen mucho otras personas. Y si las otras personas no van a hacerla posible, posiblemente no sea una meta probable. Yo quisiera haber convertido todo San Martín de los Andes. Quiero ver una iglesia de 8.000 personas en San Martín. Bueno, pero cuidado, Luis, no lo conviertas en meta, que sea un deseo. A ver si, termino con esto, discúlpenme porque se me hace largo, pero ustedes más. Tu meta, agradar a Dios. Esa es tu meta. Tu meta, crecer en el Señor, parecerte a Cristo. Y después, puedes tener un sueño, pero cuando un sueño se frustra, bueno, es más fácil de llevar que una meta frustrada. Y sabes una cosa más, déjale a Dios el camino, porque en realidad Cristo debe ser el que me marque el camino, con puertas abiertas, con puertas cerradas, guiándonos permanentemente a hacer su voluntad. Nada puede resistirnos si el Señor va delante nuestro. Cuidado de no ir nosotros delante del Señor. Tengamos una oración. Querido Padre, gracias. Gracias por permitirnos clarificar que estamos en un mundo difícil, que muchos se oponen a nuestros planes espirituales. Yo sé que tenemos una iglesia que está buscando agradarte por todos los medios. Señor, ilumina nuestras mentes y que el sueño de cada uno de nosotros pueda ser conciliado con los demás, potenciado por los demás. Señor, si tú quieres que podamos volver a encontrar a la gente en este lugar, amén, Señor. Si podemos usar una radio, amén, Señor. Si cada uno de mis hermanos tiene distintas propuestas, que, Señor, las podamos juntar y llevarlas adelante en tu voluntad. Muéstranos el camino, guíanos, Señor. Necesitamos encontrar esa satisfacción plena de estar haciendo lo que tú esperas que hagamos. Tienes un plan para cada uno, tienes un proyecto para cada uno, y en cada proyecto individual está la satisfacción plena individual. Y Señor, sabemos que vamos a poder hacer lo imposible si tú vas delante nuestro. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Muchas gracias.